Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, créemelo. Realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Señores, no cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, producto de los resultados de las elecciones municipales, cuando se habla del panorama político, simplemente cambió. Y cuando tú observas el comportamiento de la parte que fue derrotada en las elecciones municipales, no te quepa la menor duda. Esta nueva coyuntura política lo va a obligar a ello a buscar otro tipo de estrategia como una forma de derrotar al actual presidente de la República, Luis Abinader, en las elecciones presidenciales. No te quepa la menor duda. El Partido de la Liberación Dominicana y los diferentes candidatos, las diferentes alcaldías a nivel nacional, pero también el Partido La Fuerza del Pueblo, y no hablemos del Partido Revolucionario Moderno, simplemente tuvieron una derrota contundente por parte de los candidatos a las diferentes alcaldías del Partido Revolucionario Moderno. Es una realidad que hay que aceptarla. Y cualquier tipo de consideración, cualquier tipo de decisión, o cualquier tipo de estrategia política que de una forma u otra hagan los partidos opositores cuando se habla de República Dominicana, ese tipo de derrota y la contundencia de dicha derrota de una forma u otra es un factor a considerar cuando se trata de establecer una nueva propuesta política y un tipo de estrategia política que de una forma u otra motive a los militantes, pero también los simpatizantes de cualquier tipo de partido en la oposición a República Dominicana, ya sea del PLD, del Partido La Fuerza del Pueblo, pero también cuando hablamos del PRD. Pero, ¿cuál fue la razón por la cual el Partido Revolucionario Moderno barrió a nivel nacional cuando se habla de ganar la mayoría de las alcaldías? Alrededor de un 80%, el cual es mucho desde mi punto de vista. ¿Cuál fue la razón por la cual la oposición, de una forma u otra, fue derrotado tan contundentemente cuando se habla de elecciones municipales a nivel nacional? ¿Quién ganó? ¿Realmente ganó Luis Abinader o simplemente perdió el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, pero también cuando hablamos de Abel Martínez? Porque yo siempre he creído que por malo que sea el liderazgo local, cuando el liderazgo nacional es fuerte, tienden a arrastrar a liderazgo local y a ayudar a la reelección o que simplemente esas alcaldías se pueden ganar. Si no, pregúntoselo a Danilo Medina cuando era presidente y en este momento pregúntaselo al actual presidente de la República, Luis Abinader, en la cual la fortaleza del liderazgo, la aceptación, la popularidad, pero también la alta tasa de aceptación de dicha presidencia, ustedes quieran aceptarlo o no, benefició a muchos candidatos en muchas alcaldías a nivel nacional que si no fuera por la popularidad del actual presidente de la República, realmente no hubieran sido ganados o no hubieran sido reelectos cuando se hablan de las alcaldías a nivel local. Mucha gente dice que los gobiernos locales son diferentes. Yo no creo en esa hipótesis. Yo siempre he creído que el gobierno local mayormente depende para ser reelecto de la popularidad del presidente. Y más una nación como República Dominicana, presidencialista por excelencia, el cual ve el Estado simplemente como una figura paterna, donde el dinero del Estado tiene una enorme capacidad de persuasión, y más una nación donde el clientelismo político es una de las razones por la cual muchas personas, muchos aspirantes a las diversas alcaldías, de una forma u otra, obtienen o mantienen los cargos que ellos tenían cuando se habla de los gobiernos locales. Pero, producto de esta gran derrota que sufrió la oposición en las diferentes alcaldías, no te quepa la menor duda. Si tú ves esta derrota como un termómetro de las elecciones presidenciales, eso crea cierto tipo de miedo, cierto tipo de temor, cuando se habla del expresidente Leonel Fernández y cuando se habla de Danilo Medina, pero también de la militancia de ambas organizaciones políticas. Razones por las cuales, producto de ese tipo de costumbre en República Dominicana, que no importa cuáles sean los resultados de las elecciones, el famoso pataleo político es parte de ese elemento de racionalización que utiliza los líderes políticos como una forma de justificar
lo que fue la razón de esta derrota. En la oposición ahora mismo se hablan de la baja obtención de los votantes en su participación al momento de ir a las urnas para elegir lo que son los líderes locales. Claro, utilizando un término mucho más entendible para el que está mirando este video, la baja participación de la clase votante en su apoyo cuando se hablan de los líderes locales, llámese las alcaldías. Lo que te dice a ti que producto de esta baja en la participación de los militantes, pero también de los simpatizantes en los partidos de la oposición y en parte cuando hablamos del partido oficial, es un tipo de baja participación la cual debe llevar a la reflexión a la clase política en República Dominicana. Pero si nosotros analizamos lo que es la participación de los votantes cuando se hablan de las elecciones municipales, la cual este tipo de participación fue alrededor de un 50-53, que está dentro del promedio. Por ese lado, ese tipo de pataleo que está utilizando la oposición, mayormente el expresidente Leonel Fernández, para justificar su derrota, simplemente una forma tonta de un tipo de estrategia que en este momento no trabaja, porque una cosa es la realidad, que tú como tú perdedor ve la situación política, y otra cosa es la realidad que el pueblo dominicano observa cuando ve los resultados de esa aplastante derrota que ellos sufrieron en las elecciones municipales. Pero, ¿cuál fue la razón por la cual hubo una baja participación? Un bajo apoyo cuando se habla de los diferentes candidatos a nivel nacional en la oposición. No cabe duda, señores, que yo siempre he creído que aun cuando el liderazgo nacional no es muy popular, si el liderazgo local es fuerte de una forma u otra o se identifica con la población de la cual está tratando de servir como gobierno local, muchas veces eso ayuda mucho. Y cuando tú observas la baja votación, cuando se hablan de elecciones municipales, desde mi punto de vista hay tres variantes a observar. La primera variante es, desde mi punto de vista, es la escogencia de simplemente candidato a alcaldía malo. Gente que no tenían un discurso, no tenían una propuesta, no existía esa conexión entre la población y el aspirante, pero también gente que no contaban con la simpatía política cuando se habla de los diferentes grupos opositores en determinada demarcación. Razones por las cuales yo soy de los que pienso que una de las razones del por qué hubo esa baja en la participación y en el apoyo de los candidatos a las diferentes alcaldías cuando se habla de la oposición es que simplemente eran candidatos malos. Claro, yo no estoy diciendo en toda parte. Hubieron muchos sitios que habían buenos candidatos, pero producto de que en este momento, cuando se habla de la oposición, cuando se habla de eso que la gente llama ese apoyo, no existe. Cuando se habla de las candidaturas cabecera a nivel presidencial, ya sea producto de que hicieron un gobierno malo durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández o Danilo Medina, o simplemente ya son figuras desgastadas que el pueblo no confía en ello, o simplemente el pueblo no lo quiere, o de una forma u otra ellos no tienen esa capacidad de persuasión oratoria para ellos persuadir y motivar a la clase votante en determinada demarcación para que voten por ellos. En pocas palabras, yo sé de lo que pienso, que la elección de malos aspirantes a la alcaldía fue una de las razones por las cuales ellos perdieron, pero no la única. Yo sé de lo que pienso también cuando se habla de los gobiernos locales. La fortaleza del liderazgo es necesario, pero también es necesario la fortaleza de la estructura política y de los amarres políticos que se hacen cuando tú haces cualquier tipo de alianza política como una forma de tú garantizar que la mayoría de las personas que son parte de la oposición en determinada demarcación voten por un candidato, el cual fue escogido como una forma de ser representante del lado opositor en determinada demarcación. Dicha debilidad de la estructura política del Partido Revolucionario, del partido La Fuerza del Pueblo, fue simplemente notable. Por lo contrario,
Yo podría decir que la fortaleza de la estructura política del Partido de la Liberación Dominicana realmente demostró quién era realmente la segunda fuerza política en República Dominicana. Cuando tú eres un partido con una estructura política débil, tus aspiraciones a nivel nacional tienen sus limitaciones en la capacidad de movilización, propaganda, conexión, pero también en la capacidad de tú convencer a los habitantes en las diferentes demarcaciones de que tú tienes posibilidades de alcanzar en poder en dichas localidades. Algo que fallaron los aspirantes a las diferentes alcaldías, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como el Partido de la Fuerza del Pueblo. Y todo es producto de tener una estructura política pobre. Cuando tú tienes una estructura política fuerte y un liderazgo local fuerte, créemelo, todavía la enorme popularidad del presidente de la República, del gobierno oficial, aún tú estando en la oposición, tú tienes muchas posibilidades de tú ganar esa alcaldía. Pero cuando tú tienes un candidato malo a la alcaldía y cuando tú tienes una estructura política que no es fuerte, que no tiene la capacidad de movilización, de pagar la publicidad, la propaganda, de hacer las reuniones, los contactos necesarios y de hacer los acuerdos políticos necesarios, el resultado es ese, que tú no ganas esa alcaldía, que eso fue lo que le pasó a los aspirantes a la presidencia, a las diferentes alcaldías del partido La Fuerza del Pueblo. Pero también la misma suerte tuvieron los aspirantes a la alcaldía del Partido de la Liberación Dominicana, no importa cómo ellos quieran pintar la derrota que ellos sufrieran. Y ese tipo de justificación, tratando de utilizar como alegación la utilización del dinero del Estado, la compra de cédula, pero también la capacidad del gobierno en su capacidad de manipular lo que es esa narrativa en la que tú presentas a los candidatos de la oposición con poca posibilidad de ganar en determinada demarcación. En pocas palabras, trajo como consecuencia una baja valoración de dicho candidato, un bajo entusiasmo de la militancia de esos partidos, pero sobre todo creó ese tipo de expectación de que solamente los candidatos oficialistas tenían posibilidades reales de ganar dichas posiciones en los gobiernos locales. En pocas palabras, cuando se habla de esa baja capacidad de movilización que mostró la oposición, desde mi punto de vista, una de las terceras variantes a considerar para tú entender el porqué, la baja puntuación. Cuando se habla de los resultados de las elecciones municipales a nivel nacional, tanto del PLD como el Partido de la Fuerza del Pueblo, un elemento a considerar es la enorme popularidad que en este momento tiene el actual presidente de la República. También esa alta valoración que el pueblo dominicano tiene de su gestión como presidente, la cual desde mi punto de vista se traspasó a los diferentes aspirantes a las diferentes alcaldías a nivel nacional. Que de una forma u otra, uno quiera aceptarlo o no, en un país como República Dominicana, clientelista político por naturaleza, pero también un país donde el Estado simplemente tiene un papel paternalista, un país presidencialista. Si el presidente de la República tiene un alto grado de aceptación, de una forma u otra, tú puedes estar seguro que los gobiernos locales se van a beneficiar de esa popularidad del presidente de la República. Aquí es donde, cuando se habla de la baja participación de la oposición, de los militantes, del liderazgo, de los simpatizantes, no te quepa la menor duda que la palabra entusiasmo no existe. Ahora la pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿por qué existe ese enorme entusiasmo dentro de la fila del Partido Revolucionario Moderno cuando se habla del apoyo, la motivación y las razones reales por las cuales ellos van y votan? Y ese tipo de entusiasmo no existe dentro de la fila cuando se habla de los militantes, los miembros, los simpatizantes y muchas veces de la directiva, tanto del Partido de la Fuerza del Pueblo, pero también el Partido de la Liberación Dominicana. Dicho entusiasmo en este momento está mucho más bajo.
producto de ese tipo de derrota, el cual demoraliza. Cualquier tipo de organización política que de una forma u otra no llene, aunque sea en un mínimo, lo que son las expectaciones de los militantes y simpatizantes de esas organizaciones políticas. Y si antes de las elecciones municipales el entusiasmo hacia los aspirantes a las alcaldías estaba por el suelo, cuando se habla de la participación de las personas que simpatizan con determinada candidatura a nivel local, créemelo, a nivel nacional, esa falta de entusiasmo tampoco existe. Esa falta de motivación tampoco existe. Y en una nación donde el clientelismo político, el dame lo mío, el que tú tienes que tener el dinero para tú costear la logística, el tú llevar a las personas a la mesa de votación, y realmente tú no tienes control del dinero del Estado, cuando se habla de las posibilidades reales que tiene la oposición de derrotar a Luis Abinader en sus aspiraciones de reelegirse en la reelección de mayo, son muy pocas, no imposibles. Aquí es donde el cambio de estrategia política en la oposición, como una forma de hacer un buen papel, pero también de derrotar a Luis Abinader, porque en política nada está escrito. Y no importa las proyecciones, producto de cualquier tipo de choque político que de una forma u otra impacta positivamente la candidatura de la oposición, es posible que ellos puedan derrotar al expresidente Leonel Fernández, como también algún tipo de acto político que de una forma u otra impacta negativamente la candidatura de Luis Abinader también puede afectar dichos resultados. Pero uno no puede contar con yo supongo, porque estamos suponiendo. Aquí es donde es necesaria la unidad en la oposición, si realmente ellos quieren tener posibilidades de ganar lo que es la presidencia en las próximas elecciones. Producto de este tipo de unidad en la oposición, yo tengo la certeza, no 100%, de que eso puede elevar lo que es el entusiasmo de los militantes, de los miembros y de los simpatizantes, de cualquier que sea el candidato a la presidencia en una oposición unida. El problema es quién va a ser candidato a la presidencia y quién va a ser candidato a la vicepresidencia. Por ahí se escuchan un paquete de especulaciones, lo cual producto de los resultados de las elecciones municipales, en la cual se demostró que el Partido de la Liberación Dominicana es la segunda organización política más fuerte en el país, relegando al Partido de la Fuerza del Pueblo con un pobre desempeño en una tercera posición. Eso te dice a ti que el candidato ideal en la oposición a la presidencia debiera de ser Abel Martínez. Y Leonel Fernández, como un individuo que producto de ese ego egocentrista que él tiene, él no va a ser candidato a la presidencia. Entonces se habla que es posible que su hijo Omar Fernández sea el candidato a la presidencia en caso de que haya una unidad en la oposición. Pero en caso de que no haya una unidad en la oposición, hay algo que hay que entender. La lucha por la supervivencia tanto del Partido de la Fuerza del Pueblo como el Partido Revolucionario, como el Partido de la Liberación Dominicana es sumamente importante. Y aquí es donde, si no llegan a un acuerdo político de unidad, cuando se habla de un grupo opositor en las elecciones presidenciales, y si ambos van separados, tú puedes estar seguro de algo. Que cuando se habla de Luis Abinader, él alcanzó su meta, y era que en las elecciones presidenciales de mayo próximo simplemente la oposición vaya dividida, lo cual crea mayores posibilidades o casi garantiza el triunfo de Luis Abinader como el próximo presidente reelecto de la República, lo cual desde mi punto de vista es algo que producto de ese ego que existe, de ese tipo de falta de madurez política, donde las relaciones y las emociones que existen entre la desconfianza que existe entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina no han creado las posibilidades, mucho menos la confianza para llegar a un acuerdo político. Claro, no quiere decir con eso que hasta ahí llegó el cuento, porque había que preguntarse, en caso de que no haya una unidad en la oposición, y tanto el expresidente Leonel Fernández, el candidato de la presidencia del Partido de la Fuerza del Pueblo,
y también Abel Martínez, el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, entonces el único golpe político que algo le quedan es quién va a ser candidato a la presidencia de Leonel Fernández y quién va a ser candidato a la presidencia de Abel Martínez. El problema de Abel Martínez es que él tiene un gran desafío porque él perdió la alcaldía de Santiago. Y en la capital, ahora mismo, no hay ese líder en la capital que de una forma u otra pueda ayudar la candidatura de Abel Martínez como una forma de verse como un aspirante a la presidencia con posibilidades reales, un candidato a la vicepresidencia que tú quieras aceptarlo, no, de una forma u otra sea un contrapeso. Y aquellas cualidades que Abel Martínez no tiene, aquella capacidad de convocatoria que Abel Martínez no tiene, aquella capacidad oratoria, pero también de simpatía y de motivación, como una forma de levantar el entusiasmo de los PLDistas, es posible que un candidato de la capital, de una forma u otra, pueda llenar o satisfacer esas necesidades políticas y cualidades que Abel Martínez no tiene. Pero dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué líder o qué persona del Partido de la Liberación Dominicana tiene la capacidad de una forma u otra de taparle los huecos o llenar las debilidades que Abel Martínez muestra? Es el gran reto que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, de encontrar ese candidato vicepresidencial que de una forma u otra llene aquellas expectaciones en términos de oratoria, de capacidad de comunicación, de empatía y crear el entusiasmo de la base del PLDismo, que de una forma u otra empuje la candidatura de Abel Martínez. Como ve, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido de la Fuerza del Pueblo, si ambos van separados, tienen grandes desafíos, donde la supervivencia real de ambas organizaciones políticas va a depender de cuáles van a ser los resultados de las elecciones presidenciales, ya sea en primera o segunda vuelta. Y si ellos no se pusieron de acuerdo en las elecciones municipales, créemelo, y vieron los resultados, no cabe duda que si a las elecciones presidenciales ellos no llegan a algún tipo de acuerdo en la oposición y llevar una candidatura única, la supervivencia política de ambas organizaciones políticas está en juego, no importa cuáles sean los resultados, yendo separados o simplemente yendo unidos. Señores, yo no le quito más tiempo en este tipo de comentarios. Si realmente ustedes creen que les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, dejen miles de comentarios, pero sobre todo compartan este tipo de material, porque como ustedes ven por los números de visitas en este video, realmente es un canal pequeño que está tratando de una forma u otra dar su aporte cuando se habla de la actividad política en República Dominicana. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.